El criminalista nocturno. El 16 de abril de 1960, Irene Garza asistió a misa en la iglesia del Sagrado Corazón ubicada en McAllen, Texas, Estados Unidos. Luego de eso, fue como si se le hubiera tragado la tierra. Nadie volvió a saber de ella. O al menos así fue, hasta que el 21 de abril un hombre llamado W. Arnold vislumbró en el cauce de un canal de irrigación en Texas lo que él pensó que era un saco flotando, pero la forma era algo extraña. Dudó en acercarse, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Finalmente decidió corroborar si sus sospechas eran ciertas. Y tenía razón, no se trataba de una prenda, sino de un cuerpo humano. El mismo debía pertenecer a una joven de no más de 30 años. Al llegar, los agentes no tardaron en darse cuenta de que se trataba de Irene. Llevaba puesta la misma ropa que el día de su desaparición. No obstante, había algo diferente y perturbador. Como una joven que salió de su casa para escuchar la palabra de Dios había terminado así. La iglesia ya no era un lugar seguro. Las respuestas estaban prácticamente frente a sus ojos, pero las autoridades parecían no querer verlas. El criminalista nocturno. Irene Garza nació el 15 de noviembre de 1934 en la ciudad de McAllen, ubicada en el condado de Hidalgo, en la región fronteriza del sur de Texas, conocida como el Valle del Río Grande. Sus padres, Nicolás y Josefina Garza, eran dueños de una tintorería. Ambos se encargaban de Irene y de su hermana Yoshi, mientras intentaban sacar el negocio adelante. Cuando Irene llegó a la adolescencia, el negocio había prosperado notoriamente. La familia se trasladó hacia un barrio, al norte de la ciudad, donde las condiciones de vida eran mejores. Allí, la joven comenzó a estudiar en McAllen High School. A pesar de que los estudiantes blancos constituían la mayoría en la escuela, Irene logró abrirse camino. Fue la primera latina en convertirse en bailarina de orquesta del equipo del instituto y también en graduarse. Luego de eso, continuó cosechando logros. Fue la primera persona de su familia en asistir a la universidad. En 1958, con 23 años, ganó el concurso Señorita Todo el Amor del Sur de Texas. Durante esa misma época, fue también coronada reina del baile en el Colegio Panamericano. Lejos del estereotipo de reina de la belleza al que estamos acostumbrados, Irene era una joven amable y atenta. Al recibirse se desempeñó como maestra de segundo grado en la escuela primaria Thigpen, una escuela del sur de la ciudad. La mayoría de sus estudiantes eran chicos de bajos recursos y muchas veces Irene utilizaba su propio salario para comprar cosas que requerían y no podían pagar. A pesar de ser una ciudadana querida, era extremadamente tímida. Recién empezó a sentirse más segura de sí misma al convertirse en secretaria de la Asociación de Padres y Maestros. Todo el tiempo que no ocupaba en el trabajo, lo utilizaba para practicar su fe. Era miembro del grupo católico La Legión de María, iba a misa y comulgaba casi todos los días. Al cumplir 25 años, Irene aún vivía con sus padres, no porque le faltara dinero, sino porque quería cuidarlos. Ellos estaban sumamente orgullosos de la mujer que habían criado. Todo parecía indicar que Irene tendría una larga vida rodeada de amor y alegría, pero tristemente, esto cambió el 16 de abril de 1960. Era Sábado Santo. La joven les avisó a sus padres que iría a la misa vespertina de la iglesia del Sagrado Corazón y aprovecharía para confesarse. Se puso una gran falda, de color azul con flores y hojas verdes y celestes, junto a una blusa color marrón sin mangas. Luego se llevó una pequeña cartera negra de cuero y en los pies unos zapatos blancos de tacón con capellada calada. A pesar de la fuerte lluvia, arribó al lugar alrededor de las 7 de la tarde. Su llegada captó la atención de varios feligreses, ya que era muy bonita y jamás pasaba desapercibida. Se hizo de noche e Irene no volvió a su casa. Sus padres pensaron que quizás se habría quedado en la iglesia para la vigilia pascual, momento en que se conmemora la resurrección de Jesús. Decidieron esperar unas horas más
antes de empezar a preocuparse. Pero llegaron las 3 de la madrugada y seguía sin haber señales de la joven. Nicolás y Josefina acudieron con rapidez hacia la comisaría para reportar la desaparición de su hija, sin saber la gran cantidad de tiempo que tardarían en obtener respuestas. Esa misma mañana, la policía inició una intensa búsqueda a lo largo del Valle del Río Grande, a la cual se sumaron decenas de voluntarios. El primer día terminó sin noticias. Fue recién el 18 de abril, cuando unos transeúntes vislumbraron en un terreno un objeto que pertenecía a Irene, su cartera negra. Poco después, al costado del camino, encontraron un zapato blanco de tacón. La familia de la joven comenzó a impacientarse. Encontrar las pertenencias, pero no a la persona, no suele ser una buena señal. Al día siguiente, tuvieron un poco de esperanza. Una mujer llamó a la casa de los Garza alegando ser Irene, diciendo que había sido secuestrada y llevada a un hotel en las cercanías de Hidalgo. No obstante, la policía descubrió que era una gran mentira. Luego, otra persona le dijo a una camarera de Edinburgh que había asesinado a Irene, pero rápidamente los agentes supieron que se trataba de una mala broma, hecha por un hombre en estado de ebriedad. El tiempo pasaba, y la ausencia de la joven se hacía cada vez más notoria, hasta que el 21 de abril, todos los temores se confirmaron. Un hombre llamado W. Arnold vislumbró en el cauce de un canal de irrigación lo que él pensó que era un saco flotando. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de algo mucho más terrible, el cuerpo de una joven. No demoró en llamar a la policía, quienes rápidamente se apersonaron en el área. La misma estaba ubicada en Texas, a varios kilómetros de donde se habían hallado las pertenencias de Irene. Al ver el cuerpo en el agua, no tuvieron dudas. Se trataba de la joven desaparecida. Aún llevaba la misma ropa puesta que tenía el día que fue a misa, pero había algo perturbador. Su blusa estaba desabrochada y debajo de su falda faltaba su ropa interior. Los agentes sospecharon que le había ocurrido lo peor, y la necropsia lo confirmó. La misma arrojó que Irene había sido golpeada con un objeto afilado, el cual le dejó moretones en ambos ojos y en el lado derecho de la cara. Luego fue abusada mientras estaba inconsciente y finalmente falleció debido a una asfixia. Los agentes se pusieron manos a la obra para atrapar al culpable, aunque había un problema. Cualquier prueba física que pudiera haber identificado al atacante, como cabello, sangre o ADN, parecía haber sido lavada durante el tiempo que el cuerpo permaneció en el canal. Fue por esto que decidieron empezar la investigación, interrogando a todas las personas que podrían haberla visto durante sus últimas horas de vida. Entre ellas estaba John Bernard Fight, el sacerdote que supuestamente la había confesado. El hombre de 27 años había completado su formación en el seminario en San Antonio y se estaba formando para pertenecer de manera oficial a la Iglesia del Sagrado Corazón. Desde el primer momento, negó saber lo que había sucedido. Dijo que ni siquiera había confesado a Irene. Los agentes creyeron firmemente en su declaración. Luego, hablaron con familiares, conocidos y hasta exnovios de la víctima, pero nadie parecía saber nada. Cada vez más confundidos, interrogaron a 500 personas en varias ciudades de Texas, incluidos delincuentes abusadores conocidos. A 50 de ellos, los sometieron a exámenes de polígrafo. Totalmente a ciegas, ofrecieron una recompensa de $2,500 por cualquier información sobre el deceso de Irene, siendo una cuantía mayor que la de cualquier cantidad de dinero ofrecida anteriormente en un caso de asesinato en el Valle del Río Grande. Pero los días pasaban y continuaban sin tener ni un indicio de quién podría ser el asesino. La ciudad entera estaba en vilo. Los hombres de negocio del sur de Texas publicaron recompensas de $10,000 por el criminal, pero tampoco obtuvieron nada. Finalmente, 2 semanas después, apareció lo que parecía ser una pista. Los investigadores dragaron el canal y hallaron en el lecho del río, cerca de donde habían encontrado el cuerpo de Irene, un aparato verde. Era un visor de diapositivas. La policía le brindó una fotografía del objeto a la prensa para que la publicara. 2 días después, recibieron una respuesta, la cual los dejó completamente boquiabiertos. En una nota manuscrita, el sacerdote Fight admitía ser el dueño del aparato, y eso no era todo.
También dijo que sí había atendido a Irene la noche que desapareció, pero que no había sido en el confesionario, sino en la rectoría, más específicamente en la casa del párroco. Se mantuvo firme en que no sabía nada más acerca del tema. Los agentes decidieron entrevistar a todos los miembros de la Iglesia del Sagrado Corazón. El padre O'Brien declaró que había visto a Fait llevar a Irene a rectoría para escuchar su confesión, lo cual era algo poco común. Además, comentó que había visto rasguños en las manos y los brazos del sacerdote esa misma noche, los cuales le habían llamado fuertemente la atención. Fait debía ser interrogado debidamente. Al llevarlo a la comisaría, le tomaron las fotografías pertinentes y notaron que aún tenía líneas de sangre en sus manos. Cuando los detectives se lo mencionaron, el sacerdote aseguró tener una explicación razonable. Narró que días atrás había roto sus gafas, ya que a menudo jugaba con ellas con nerviosismo, mientras escuchaba una confesión. Fue hacia la casa pastoral de su iglesia, a poca distancia en coche, para comprar otro par de anteojos, y cuando volvió se dio cuenta de que no tenía llave. Tuvo que entrar trepando el cerco y la pared de ladrillo para acceder hasta el segundo piso del edificio. Había algo en su declaración que no cuadraba. Si se hubiese trepado, tendría abrasiones en el lado interno, no en el exterior de sus manos y antebrazos. A pesar de que todo indicaba que el comportamiento de Fait era sospechoso, los detectives anunciaron que había pasado las pruebas del polígrafo y que no podían vincularlo con el abuso ni el crimen de Irene. El 22 de abril, el jefe de la policía local, Clint Massey, le dijo al diario: "El estandarte estelar de Ocala, simplemente no tenemos ninguna pista convincente en este momento". No obstante, 3 semanas después, otro hecho se conectó sorpresivamente con el caso. María América Guerra, una estudiante de 20 años, contactó a la policía y relató que unos 20 días antes del fallecimiento de Irene, había sido atacada en otra iglesia católica, ubicada a 16 kilómetros de la Iglesia del Sagrado Corazón. En su declaración, María afirmó que un sacerdote, el cual no conocía, la había sorprendido por la espalda mientras estaba arrodillada en la barandilla de comunión y le había tapado la boca con un pañuelo. El agresor logró tirarla al piso, pero ella lo mordió fuertemente en los dedos, llegando a sentir el líquido de sangre en su boca. Su atacante quedó tan sorprendido que María logró huir. Ante esto, las sospechas de los agentes recayeron nuevamente sobre Fait. Pusieron ante la joven una fila de fotografías, con diferentes hombres vestidos en playera y pantalón. No dudó en señalar la del sacerdote. La policía citó a Fait, quien admitió haber visitado a un sacerdote en esa iglesia el día del ataque de María, pero negó haberla agredido. No obstante, los rumores en torno a él no hacían más que crecer, y la iglesia local no estaba nada contenta. Sus líderes intentaron convencer a los ciudadanos de que era imposible que un sacerdote pudiera estar involucrado en un crimen tan violento. Trasladaron a Fait a un centro médico católico de St. Louis, Missouri, alejándolo del ojo público. En ese entonces, los miembros de la Iglesia Católica que estaban acusados de algún crimen podían refugiarse en iglesias o monasterios, donde vivían bajo el anonimato, pero Fait no pudo esconderse durante mucho tiempo. En agosto de 1960, fue arrestado y acusado del intento de abuso de María América Guerra. En 1961, se llevó a cabo el juicio, pero el fiscal de distrito del condado de Hidalgo consideró que las pruebas contra él eran demasiado débiles para una condena. Para evitar ser juzgado nuevamente, en 1962, Fait se declaró culpable de una pena menor, asalto agravado. Lo multaron con $500, pero jamás fue puesto tras las rejas. Parecía que su posición en la iglesia lo había vuelto intocable. Luego del juicio, la iglesia lo trasladó a Absonson-Ivy, un monasterio en Missouri. Sin embargo, el sacerdote no parecía tener vocación por la vida monástica. Se negaba a pasar el resto de su vida en aquel entorno. Hacia finales de 1963, un superior decidió que Fait estaba listo para regresar al mundo y se le permitió matricularse como estudiante de filosofía en el Colegio Loyola de Chicago. En enero de 1964, Fait abandonó la universidad y se trasladó a la ciudad de James Spring, Nuevo México, donde fue instalado en un monasterio para sacerdotes.
con problemas que iban desde el consumo de sustancias hasta el abuso íntimo. Durante los 7 años que pasó allí, Fait ascendió al puesto de supervisor del centro y tuvo a su cargo a más de 80 sacerdotes. Entre ellos se encontraba el padre James Porter, quien llegó al centro después de que se supiera que había abusado de niños en la década de 1960. Fait autorizó que trabajara en otra parroquia. Posteriormente, Porter fue expulsado y encarcelado por haber agredido alrededor de 100 niños. Finalmente, en 1972, Fait dejó los hábitos, rehizo su vida en la ciudad de Phoenix, en Arizona, donde se casó, tuvo 3 hijos y muchos nietos. Continuó trabajando en distintas organizaciones de caridad, como en la Sociedad de San Vicente de Paul, siempre bajo el amparo de la iglesia. Mientras tanto, la familia de Irene continuaba exigiendo justicia por el crimen de la joven, pero nadie les prestaba atención. Nicolás y Josefina fallecieron sin saber que 42 años después, el caso daría un giro de 180 grados. En 2002, el jefe de policía de McAllen, Víctor Rodríguez, reabrió el caso y puso a cargo de la nueva investigación al agente Rudy Jaramillo. En agosto de ese mismo año, el examinador de polígrafo, que le había tomado el examen a Fait en 1960, dijo que cuestionaba los resultados. El informe inicial decía que el sacerdote pasó la prueba, pero luego fue editado para decir que los resultados no eran concluyentes. En su momento, ese dato había quedado oculto. No obstante, el verdadero giro en el caso llegó cuando el 21 de noviembre de ese año, Dale Tessenny, un monje de Oklahoma, escribió a la policía diciendo que sabía algo acerca de un crimen y que no soportaba mantener el silencio. Contó que en abril de 1960 le encomendaron en el monasterio aconsejar a Fait, quien quería convertirse en monje. Durante la confesión, el joven cura admitió haber atacado y asesinado a una mujer. Dijo que luego de la confesión de la joven en la rectoría, la llevó por la fuerza al sótano. El lugar tenía paredes muy gruesas y era imposible que algo se escuchara desde afuera. La chica intentó resistirse, gritando y arañando al cura, pero no sirvió de nada. Fait la ató, la amordazó, la asaltó íntimamente y la dejó allí. Acto seguido, se fue para seguir escuchando confesiones, como si nada hubiera sucedido. Luego de atender sus actividades religiosas, volvió al sótano para recoger a la muchacha. La trasladó hacia la casa pastoral. Allí la llevó al baño y la hizo meterse en la bañera. La dejó amordazada y le envolvió la cabeza con un plástico. La mujer pidió ayuda, pero Fait cerró la puerta y se marchó. Cuando volvió, ya estaba sin vida. Pasó entonces a deshacerse de su cuerpo, tirándolo en un canal de irrigación. Si bien la confesión era por demás incriminatoria, había 2 problemas. Por un lado, Fait no había dicho el nombre de la víctima, ni la fecha exacta, ni la ciudad donde había ocurrido el crimen. Por el otro, Tessenny consideró que no debía denunciar a Fait, ya que no le competía. Su rol era aconsejarlo, pero el tema quedó rondando en su cabeza durante 42 años, hasta que finalmente se animó a ir con la policía. Víctor Rodríguez no podía dar crédito de lo que leía. Rápidamente buscó a otros miembros de la iglesia que quisieran brindar su testimonio y encontró a alguien. El padre Joseph O'Brien, quien había sido pastor de la iglesia del Sagrado Corazón y que en su momento notificó a la policía sobre las heridas que tenía Fait en las muñecas y los antebrazos. Quería hablar. Al parecer no había contado todo. Relató que Fait le había admitido ser el culpable del asesinato de Irene. Incluso le dijo que había escondido a la joven en una bañera y que había perecido sofocada. Todo concordaba con la declaración de Tessenny. Gracias a estas 2 declaraciones, parecía que el sacerdote finalmente se enfrentaría a juicio, pero nuevamente, la ley estuvo de su lado. El fiscal de Hidalgo, René Guerra, no le dio validez a los testimonios de O'Brien y de Tessenny. Incluso alegó que el primero sufría demencia por su avanzada edad. Se mostró reacio a revisar el caso, alegando que la investigación policial inicial había sido de mala calidad y que no había pruebas físicas. No obstante, debido a la presión del público, acabó llevando el caso a un gran jurado, pero no citó a declarar en persona ni a Fait ni a los otros 2 religiosos. Linda de la Viña, prima de Irene,
confrontó al fiscal en la sala, pero no consiguió más que amenazas de su parte. El gran jurado dejó libre a Fight nuevamente. O'Brien falleció en 2005, sin saber que el caso se reabriría otra vez, y en un contexto muchísimo mejor. En 2014, el juez de la Corte de Distrito, Ricardo Rodríguez, hizo campaña para destituir a Guerra como fiscal de distrito. Entre sus promesas de campaña, le dijo a la familia de Irene que si llegaba al puesto, abriría una nueva investigación. Finalmente lo consiguió. En enero de 2015, desplazó a Guerra como fiscal de distrito, y en abril de ese mismo año, el caso volvió a los titulares de los diarios. En febrero de 2016, Fight, quien tenía en ese entonces 83 años, fue arrestado en su casa de Scottsdale, Arizona, acusado por el crimen de Irene. Nuevamente se declaró inocente. En marzo fue extraditado al estado de Texas y encarcelado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Hidalgo. La fiscalía solicitó una fianza de $750,000, mientras que el equipo de la defensa pidió que se rebajara a $100,000, alegando que Fight tenía cáncer de riñón y de vejiga en etapa 3. No obstante, el juez Louis Singletary estableció una fianza de $1 millón, la cual era imposible de pagar. El famoso sacerdote había perdido todos sus privilegios. En marzo, Tascini testificó contra Fight en una declaración cerrada. Esto fue permitido por la ley de Texas, debido a la avanzada edad del testigo y el conocimiento exclusivo del caso. En el estrado, el monje lloró y dijo que se arrepentía de haber esperado tanto tiempo para hablar. En abril de 2017, la defensa de Fight solicitó un cambio de sede porque creía que su cliente no recibiría un juicio justo e imparcial en el estado de Texas. Presentaron un documento de 700 páginas, intentando demostrar que los reporteros habían señalado a Fight como un asesino. El 24 de mayo, el juez Singletary escuchó los argumentos del demandante y de la defensa. El 7 de junio, denegó la solicitud de cambio de sede, explicando que el imputado no podía probar que existían prejuicios en su contra en la comunidad de Hidalgo. El juicio inició en 2017, a 57 años del crimen, y contó con nuevos testimonios, entre ellos el de una mujer llamada Beatriz García, quien dijo que semanas antes del asesinato había tenido un encuentro extraño con el acusado. Ella iba caminando cuando Fight detuvo su auto y le dijo que le gustaría sacarle fotos vestida de negro en el cementerio. El sacerdote tenía deseos bastante imprudentes para su profesión. Ana María Allensworth, otra ciudadana, relató que Irene le había dicho que una vez Fight había insistido en confesarla en la rectoría de la casa parroquial. Al parecer, el padre llevaba un largo tiempo planeando el crimen. Quizás la declaración más fuerte fue la que vino de la mano del periodista y actual abogado Darrell Davis. Al subir al estrado, contó que cuando cubrió el caso de María América Guerra, el fiscal de distrito lo invitó a una reunión informal junto a otros periodistas. Allí les comunicó que tanto él como la iglesia sabían que Fight había asesinado a Irene, pero que habían hecho algunos arreglos. Lo enviarían a un monasterio por el resto de su vida y los problemas se acabarían. En la fase de procesamiento, el abogado defensor de Fight pidió que se le diera libertad condicional, citando su falta de condenas por delitos graves desde el deceso de Irene. Por su parte, la fiscalía pidió una sentencia de 57 años, que era un símbolo del tiempo transcurrido desde que ocurrió el caso. El 8 de diciembre de 2017, con 85 años, Fight fue declarado culpable por el asesinato de Irene y condenado a cadena perpetua. En cuanto al delito de abuso, este no pudo convalidarse por la falta de pruebas. Salió de la sala, ayudado por un andador. Ninguna persona de su familia estuvo ahí para acompañarlo. Finalmente, se había hecho justicia. El ex sacerdote estuvo preso poco más de 2 años en la unidad W.J. Estelle, a 16 kilómetros al norte del centro de Huntsville, Texas. Intentó apelar a su sentencia, pero murió el 12 de febrero de 2020, a los 87 años, a causa de un infarto. Noemí Ziegler, familiar de la víctima e hija de uno de los primeros oficiales dedicados al caso, que fue apartado por sus supervisores para que no continuase investigando, dijo a los medios: ahora Fight enfrentará al último juez. Dejó esta vida sin mostrar jamás arrepentimiento alguno.
por haber asesinado a Irene. Si bien está claro que el homicida fue Fait, es imposible negar la complicidad de las autoridades eclesiásticas. La culpabilidad del sacerdote fue un secreto a voces durante más de 50 años, pero él pudo llevar a cabo su vida con total normalidad. No ocurrió lo mismo con Irene, quien ni siquiera pudo descansar en paz. Los 2 años en prisión no equiparan jamás el dolor que tuvo que sufrir la familia de la víctima. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.